a causa de todo lo que está aconteciendo. Vemos, hermanos, día a día, hermanos, cosas desagradables que ocurren en toda la faz de la tierra. Vemos, hermanos, pueblos destruyéndose por sí solos. Vemos, hermanos, familias destruyéndose por sí solas. Vemos, hermanos, familias, hermanos, despedazándose. Y vemos hombres destruyendo sus vidas, usando los vicios, etcétera, etcétera. Entonces muchas personas acusan a Dios por todo lo que ocurre, por todo lo malo que ocurre en esta tierra. Sin embargo, ellos no se dan cuenta que los únicos culpables de todas las desgracias somos nosotros, los seres humanos. Dios no tiene nada que ver con tanta desgracia. Es el ser humano, y hoy lo vamos a ver por medio de la Escritura. ¿Trajeron sus Biblias? El libro de los Romanos. El libro de los Romanos, el capítulo 1, habla acerca de la culpabilidad del hombre. Romanos 1. Comenzamos a leer desde el verso 18, hermanos. Vamos a leer pónganse de pie un ratito, solo para leer este verso. Y luego, hermanos, nos sentamos. Romanos 1, 18. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer del 1 al 20 y luego se sienta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pueden sentarse. El tema de esta tarde está basado en esta parte de la Escritura. Yo espero que todos estén con los ojos abiertos. Y cuando digo ojos abiertos, me refiero no solamente a los ojos físicos, hermanos, sino que también me refiero, hermanos, con los ojos abiertos del alma, los ojos del espíritu, para que aprendamos lo que Dios dice en su palabra. Porque, hermanos, con mucha frecuencia nos encontramos con personas que están muy dolidas. Muchas personas que rechazan a Dios por cosas que les han ocurrido, que ellos piensan, hermanos, que Dios permitió eso. Sin embargo, hoy vamos a comprobar que Dios no tiene nada que ver con las desgracias de nosotros. Somos nosotros los que hemos dañado este mundo. Somos nosotros los que dañamos este planeta. Somos nosotros los que nos destruimos a nosotros mismos. Dios lo único que quiere es bendecirnos, cuidarnos, protegernos. Entonces lo primero que vemos aquí es que la condenación de la humanidad. Ahora bien, Dios nunca condena sin tener una justa razón para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nunca condena a nadie sin tener una justa razón para hacerlo. Y aquí le vamos a presentar 3 razones nada más por las cuales Dios, hermanos, va a condenar al mundo. Y la primera razón por la cual Dios va a condenar al mundo es porque el mundo ignora la verdad de Dios. ¿Escuchó bien? Porque el mundo ignora la verdad de Dios. Y eso lo encontramos en el verso 18. El verso 18 dice que la ira de Dios se revela. La expresión, hermanos, de la ira de Dios, hermanos, habla acerca de que la ira de Dios es parte de la justicia de Dios. Dios es justo. Y como hermanos, y así como nosotros nos enojamos, nos airamos, así Dios se enoja también. Dios se molesta y el mismo verso explica por qué. Dice que, por ejemplo, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y se revela, dice allí, en tiempo presente. Dios está airado con el ser humano. Y es por eso que vemos todas las desgracias que estamos en estos días observando. Entonces, Dios manifiesta su ira, dice, y esa ira está dirigida contra toda impiedad. La palabra impiedad ahí en ese verso, hermano, viene del griego asembiein, que significa falta de reverencia debida hacia Dios. Dios es la suprema deidad de todo el universo. Dios es digno de la más alta adoración que nos podamos imaginar.
Y hermanos, para adorar a Dios hay ciertos estándares que se deben de cumplir. Por ejemplo, usted no puede adorar a Dios sin ropa, por decir algo. ¿Escucharon? Usted no puede adorar a Dios en desobediencia. Hay ciertos estándares que cumplir para que la adoración a Dios sea lo que Él pide, la adecuada, la correcta. ¿Sí? La Biblia explica que varios hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que cuando alguien se acercaba al arca del pacto, sin estar santificado, moría. Dice la Biblia que un día David intentó llevar el arca del pacto a la ciudad de él. Y dice que la llevaban y mientras iban, hermanos, la carreta tropezó y tambaleó el arca así y el arca se iba a caer al piso. Y iba uno que se llamaba Usa, la intentó detener y cuando la detuvo se murió. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible si iba a hacer algo bueno? Él lo que quería es que el arca no se cayera. Pero Dios lo mató. ¿Y por qué? Bueno, porque el arca la tenían que llevar nada más los levitas. Ningún extraño, ninguna persona no santificada. Sino que lo que él había decidido, ellos eran los que tenían que llevar el arca. Entonces, la adoración que Dios exige tiene ciertos estándares que deben de ser cumplidos. Entonces, por eso, cuando no se dan, la ira de Dios se manifiesta. Dice aquí que la palabra griega significa falta de reverencia debida hacia Dios. No se puede adorar a Dios siendo irreverente. Se debe de tener, hermanos, reverencia adecuada hacia Él. Reverencia, hermanos, debemos de reverenciar a Dios con respeto. Por ejemplo, venimos a la iglesia y cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, no podemos estar cantando y masticando chicle. Yo quiero más, yo quiero más. O conectado en el Facebook, yo quiero, ¿cuál más querés si estás en otra cosa? Hay ciertos estándares que se deben de cumplir para adorar a Dios. Cuando esos estándares no se cumplen, entonces Dios se disgusta. Dice el verso ahí que la ira de Dios se revela cuando hay falta de reverencia o falta de respeto ante Él. Los que somos padres acá, ¿cómo nos sentimos cuando un hijo nos irrespeta? Sí, nos duele, nos molesta, nos irrita. Bueno, Dios es igual. Dios se molesta, Dios se irrita. Entonces dice pero que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. La palabra injusticia, hermanos, viene del griego adikain, que significa falta de justicia. Y esta falta de justicia no solamente se refiere a los hombres, sino contra Dios, que es digno de suprema adoración. Dios odia el pecado, lo castiga, pero ama a los pecadores. Y quieren que le ofrezcan la adoración adecuada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, el no dar a Dios lo que le corresponde a Él, es inevitable tratar a los que nos rodean con el debido respeto. O sea, si no respetamos a Dios, no vamos a respetar a nadie en la tierra. Aunque usted diga que sí, pero no. O sea, no juega, no encaja. Entonces, hermanos, el no dar a Dios lo que le corresponde como debe de ser, entonces nosotros no podemos, como seres humanos, tratar a los otros seres humanos que son imagen de Dios de la manera que Dios demanda. Muy bien, vayamos al siguiente verso, hermanos míos. El siguiente verso que leímos allí es el versículo 19. Ahora, ya dijimos, hermanos, que la primera razón por la cual Dios va a condenar al mundo es por ignorar la verdad. Entonces, antes de pasar a este punto, quiero dejar bien claro que Dios es el Todopoderoso. Y que Dios demanda la debida, la mejor adoración. Cuando no se le da, esto es una razón por la cual Él nos va a juzgar, por decir así. Número 2, Dios va a juzgar al mundo por reprimir la revelación de Dios. El versículo 19, hermanos, dice que lo que de Dios se conoce, dice que les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos míos, escuchen. Dios es
el principio de todas las cosas. Nada había, nada más Él estaba y Él decidió crearlo todo. ¿Ok? Entonces viene Él y decide revelarse. Y hay dos revelaciones para con el hombre. La primera revelación es la revelación general. ¿Cuál es esa? La revelación general es la que Dios hace por medio de lo que Él creó. Dios se revela por medio de la creación. Y número dos, la revelación especial se llama. Y esa revelación especial es la que Dios hace por medio de la Biblia. A esto se le llama la revelación especial. Dios se revela en la Biblia a través de cada capítulo, a través de cada versículo. Aquí está Dios revelado. Entonces, de dos formas se revela Dios a los hombres. La primera, por medio de la revelación general, que es la creación. Dios por medio de todo lo creado se revela. Entonces usted puede hacer que nunca tenga una Biblia, pero usted no se va a morir y le va a decir a Dios, Dios, yo nunca te vi, nunca te revelaste a mí. No es cierto, le dice Dios, me revelé a ti por medio de la creación. Y la otra es la Biblia. Entonces, hermanos, los versos que nosotros leímos ahí, dice que hablan acerca del conocimiento que Dios nos da a todos por medio de lo que Él ha revelado. Dice acá que Dios, hermanos, se revela por medio de las cosas hechas. Entendamos que Dios, hermanos, es un Dios espíritu. Dios no es un ser humano como nosotros. Dios no es un Dios con forma. Dios es un Dios amorfo, se llama. La palabra amorfo significa sin forma. Dios no es redondo, Dios no es cuadrado, Dios no tiene forma, Dios es un espíritu. En la Biblia para Él revelarse a nosotros, Él se manifiesta de diferentes formas. Dice que tiene manos. Dice, bajo el abrigo del Altísimo, Él se muestra como un abrigo, con sus plumas te cubrirá. Dios no es una gallina, pero se revela como protector, ¿sí? Entonces, Dios no es como un hombre como nosotros, aunque la Biblia dice que las nubes son polvo en las plantas de sus pies. Entonces, si pensamos en unas nubes y son polvo, entonces pensamos en un gigantón, ¿verdad? Pero Dios no es un gigantón así. Dios es amorfo, Dios es un espíritu. Un espíritu usted no lo puede ver con los ojos naturales. Usted no lo puede tocar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es un espíritu. Ahora bien, para nosotros poder ver a Dios, Él tiene que manifestarse por medio de algo que nosotros podamos a entenderlo. Por ejemplo, usted ve un ejército de hormigas. ¿Qué haría usted para comunicarse con las hormigas? Usted no se puede parar y decirles, hormigas, no caminen por ahí, porque las hormigas van a seguir ¿cómo? Imagínense que hay un precipicio y las hormigas van para allá. Y usted, hormigas, deténganse. ¿Se van a detener las hormigas? No le van a entender. ¿Qué tiene que hacer usted? Hacerse una hormiga. Y siendo hormiga, ahí habla en el idioma de ellas y ahí las puede desviar. Bueno, es lo que Dios hizo en Jesucristo. Dios Hijo se hizo hombre. ¿Sí? Bajó al nivel de nosotros para revelarnos al Padre. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que de Dios se conoce, voy a leer esto, lo que de Dios se conoce, las cosas invisibles de Dios, el eterno poder de Dios, hermanos, estas cosas nosotros no las podemos ver con nuestros ojos físicos. Allá arriba hay muchas cosas, pero nuestros ojos físicos no las pueden ver. No podemos salir de la atmósfera, hermanos. Si nosotros intentamos salir de la atmósfera, hermanos, nos desintegramos. Cada vez que va a venir, cuando el hombre va al espacio, y cada vez, hermanos, que va a entrar a la Tierra, tienen que ser ciertas ecuaciones, ciertos números, porque no pueden solo meterse así por así, porque entonces la nave se les destruye. Ellos saben cómo hacerlo y por eso no se desintegran ahí arriba. Entonces nosotros, hermanos, no podemos subir. Aparte, salidos de esta atmósfera, no podemos respirar. No podemos, hermanos, nos destruimos. Entonces, ¿Dios qué hace? Bueno, Dios se manifiesta por medio de las cosas hechas. Dios se manifiesta por medio, hermanos, del mar, de los árboles, hermanos. Dios se manifiesta por medio de nosotros. El amor, hermanos, que alguien nos ofrece.
Es Dios amándonos por medio de esa persona. Hermanos, cuando alguien nos ayuda, es Dios ayudándonos por medio de esa persona. Por eso dice la Biblia que cuando vayan en la presencia del Señor habrán dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y dice que a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad todo el reino, porque estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Y entonces le van a decir los de la derecha: Señor, ¿cuándo te vimos preso o cuándo te dimos de comer? ¿Y qué le vamos a responder? Dice, no dice: por cuanto se le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos dicen amén? Glorifique al Señor, amén. Entonces, cuando usted me ayuda a cambiar la llanta a mí de mi carro que se me dañó, es Dios ayudándome a través de usted. Cuando usted me invita a comer a su casa, es Dios invitándome a comer por medio de usted. ¿Sí? Porque es así como Dios se manifiesta. Es así como Dios se hace visible. Entonces nadie puede decir que Dios no existe. Escuche esto que dice acá. El testimonio de Dios por medio de la naturaleza es claro y consistente. No hay un pretexto para ignorar la existencia de Dios. La condenación de aquellos que pasan por alto la revelación de Dios en la naturaleza, dice, no se basa en el rechazo a Cristo, del cual probablemente nunca hayan oído, sino se basan en rechazar la existencia de Dios manifestada a través de la naturaleza. Nunca se ha puesto a pensar por qué el mar no se sale. Nunca se ha puesto a pensar por qué nosotros, hermanos, la tierra está por decir algo, en el aire. ¿Y cómo es que no se cae todo el agua? ¿Cómo es que no caemos nosotros al vacío? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues es Dios, hermanos. Dios obró un hogar perfecto para nosotros. Entonces, es más fácil creer eso que decir que hubo un Big Bang, que explotó todo y que apareció una lumbricita y esa lumbricita se convirtió en mono y el mono se convirtió en... Eso sí que se requiere más que fe. No es mejor creer que un ente superpoderoso dijo, sea hecha la luz, y la luz fue hecha, sea hecho esto. Es más fácil creer esto, porque eso es lo que ocurrió, hermanos. Entonces, hermanos, hay gente que intenta reprimir la revelación de Dios. Intenta siempre opacar la revelación de Dios. Y por eso Dios los va a condenar. No hay Dios, dicen ellos. Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, tercero, hermanos, por pervertir la gloria de Dios. Esa es otra causa de la condenación para el mundo perdido. Pervertir la gloria de Dios. Sigamos leyendo Romanos capítulo 1. Romanos 1. El versículo, vamos a leer el 21. Oiga lo que dice. Del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hicieron algo más, verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. ¿Y de qué más, hermanos? Y de reptiles. Miren lo que hizo el hombre. El hombre debería de adorar a Dios por lo que Dios es, porque Dios ya se reveló a ellos. Sin embargo, dice que el hombre se envaneció en su razonamiento y decidió, hermanos, no glorificar a Dios como corresponde. Entonces, como los hombres decidieron no glorificar a Dios como corresponde, ocurrió lo siguiente. En el verso 22 habla de que dice que se rechaza la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y dice que ellos dejaron de ser sabios, se hicieron como necios. Mire, la palabra necio en griego se escribe emoratasem. Así se escribe. ¿Sabe qué significa? Esta palabra es bien dura, hermanos. Fíjese que la Biblia se escribe en un sentido poético. Por eso hay palabras que no las sentimos tan fuertes así. Por ejemplo, dice, Adán conoció a su mujer. Conoció, no es que le dijo, hola Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? No, dice que tuvo relaciones sexuales con ella. Pero no dice así la Biblia. Adán conoció a su mujer y ella dio a luz un hijo. ¿Sí?
Entonces la Biblia habla en una forma poética, bonita, hermosa. Allí dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Pero la palabra griega allí, que traducen por necios, ¿saben cuál es la verdadera traducción? ¿La quieren oír? Se agarran, se agarran. Se hicieron estúpidos. Así dice la Biblia. La traducción griega, se hicieron estúpidos. Una realidad que se manifiesta en la adoración de ídolos, en la adoración de hombres y en la adoración de animales. O sea que en vez de poner la palabra esa, pusieron necios. ¿Va que se oye más elegante necio? Pero la Biblia en su sentido original habla de eso. La ironía definitiva de la humanidad, al negarse a glorificar a Dios, al verdadero Dios, cayó en una verdadera, lo que les dije que significa, ¿verdad? Al practicar la idolatría. Entonces los hombres vienen, en vez de darle la gloria a Dios, se hicieron, voy a decir yo, necios, para que no se oiga fuerte. Se hicieron necios y comenzaron a adorar imágenes, a hacerse imágenes. Como lo dice el libro de Isaías. Vaya, póngale una señal acá que vamos a volver. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 9. ...44, verso 9. ¿Están conmigo? Dice el verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son ¿qué? Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Ellos mismos son testigos por su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y es cierto, hermanos. Fíjese que el que hay para adorar una imagen, un ídolo, alguien lo tiene que hacer. Entonces viene el escultor y él comienza a hacerlo. Entonces, esa escultura que está allí no sabe nada. Usted le puede hablar y no le contesta. Hay otra parte, un salmo que dice, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Bueno, dice el verso acá, dice ahora el versículo 10, dice, ¿quién formó un Dios y quién fundió una imagen? Para nada es provechoso. Verso 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero con una tenaza trabaja las ascuas y le da forma con martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, el herrero, ¿qué le pasa? Tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua. ¿Y qué hace el herrero? Se desmaya. Ahora vamos con el carpintero. El carpintero tiene una regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillo, le dice, da figura con el compás, le hace una forma de varón, semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en la casa. Verso 14, corta cedros y toma ciprés y encina. Y que crece entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. Imagínense de qué lo hace. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un Dios, lo adora, lo fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Entonces, hermanos, por eso la Biblia le llama a eso que le dije. Nosotros decimos necio. Porque, hermanos, de verdad, imagínense, para Dios, para la Biblia, es una tontera eso, en otras palabras. Porque son seres que no tienen vida, que un hombre le da vida. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera razón por la cual Dios condenará al mundo. La negativa de los hombres al reconocer a Dios y al glorificar, los conduce a una verdadera vergüenza, porque sus razonamientos se hicieron vanos y hay una insensibilidad. Eso los guía a ser su Dios y adorarlo de una forma inadecuada. ¿Ok? Entonces Dios va a juzgar al mundo por tres cosas. La primera que nosotros dijimos era, déjeme la repito, la primera era porque por ignorancia a la verdad de Dios. La segunda era por reprimir la revelación de Dios. Y tercero, por pervertir la gloria de Dios. No necesitamos hacernos una imagen para adorar a Dios.
Sí, es lo que Dios nos enseña. Es más, el primer mandamiento habla ahí de que nosotros debemos de no hacernos imagen de nada. ¿Se recuerda? Muy bien. Hay resultados para ese rechazo, porque muchas son, hermanos, las personas en todo el mundo que rechazan de esa forma a Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados, hermanos, de la condenación por haber hecho esas cosas? El verso 24 de Romanos, vayamos a Romanos 1:24, dice lo siguiente. Lo primero, en realidad los resultados de la condenación divina a la humanidad rebelde no son solo más consecuencias naturales por haber suprimido la verdad, ignorando la revelación y pervertido su gloria. No, sino que hay consecuencias. La primera consecuencia, Dios los abandonó a la fornicación. O sea, Dios emitió un juicio y los abandonó a la fornicación. Romanos 1, verso 24 y verso 25. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron así entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la primera consecuencia por la cual el mundo, hermano, él recibe ya, antes de recibir el castigo final de Dios, es que Dios, hermanos, los abandonó a la fornicación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que es un aspecto de la corrupción humana a la cual Dios abandonó a todas las personas. Fue el libertinaje sexual. Con frecuencia, en la actualidad, se ven relaciones fuera del matrimonio. Se ve el intercambio voluntario de esposas y se ven las diferentes orgías como el resultado del abandono a Dios. Entonces está Dios. Cuando la gente no adora al verdadero Dios y se tuerce a hacer otro tipo de adoraciones, entonces Dios se aparta. Y una de las consecuencias que ocurre en esa gente que no está enfocada en el verdadero Dios es el abandono de Dios, es la fornicación. Por eso, hermanos, hoy en día, y usted no me va a dejar mentir, hay clubes, hermanos, donde los hombres llegan con sus esposas y se las intercambian. Yo lo he visto en las noticias. Existe eso. Se intercambian las esposas. Hermanos, hacen orgías en otros lugares. Eso es el fruto de la no adoración adecuada a Dios. Sí, es el fruto de la idolatría. Es lo que genera eso en la vida de las personas. El sexo, hermanos, dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Es dado por Dios. Ahora, fuera del contexto del matrimonio, según el verso allí, es una inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que es una impureza. Literalmente significa algo sucio, no limpio. Se deshonran los cuerpos de los participantes al usarlos fuera del propósito del cual Dios los formó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, tenemos la bendición esa que Dios nos la dio. Y es para que la disfrutemos con la persona que elegimos casarnos. O sea, fuera del matrimonio es algo sucio, es algo deshonesto, es algo impuro, es algo no limpio, es algo que desagrada a Dios. Por eso, hermanos, en la iglesia nos casamos. Allá afuera no, la gente se junta. Pero porque ya vimos, ellos no tienen el conocimiento de Dios. Nosotros lo tenemos. Por eso hacemos las cosas que a Dios le agradan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el verso 25 que la gente desechó la verdad de Dios. Y esto no abarca únicamente, hermanos, lo que tiene que ver con Dios, sino también, hermanos, con todos los aspectos de la vida. Y dice que recibieron la mentira. ¿Cuál mentira? Bueno, dejaron de adorar al verdadero Dios, hermanos, y comenzaron a adorar las imágenes, las criaturas formadas, las cuales no tienen ningún poder, porque Dios es el único que tiene el supremo poder. Amén. Entonces, por eso el verso termina diciendo
que Dios sea bendito por los siglos de los siglos, y el verso termina diciendo amén. Esa palabra significa así sea, lo cual es una afirmación, no es una expresión de deseo, sino que muestra lo que realmente Dios es, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la primera consecuencia de ser un idólatra es que Dios lo suelta a la perversión sexual a las personas. Y hermanos, sí hay mucha gente pervertida sexual en estos tiempos. No entiendo por qué los veo callados hoy en día. Número 2, la otra consecuencia es el abandono, abandonados a la perversión sexual. Romanos 1:26. 1:26. Note lo que dice el 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones como vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, manteniendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, la segunda, hermanos, consecuencia de no adorar al verdadero Dios es que hoy en día vemos a los hombres y a las mujeres entregados en pasiones vergonzosas. Fíjense que, hermanos, que hoy en día nosotros vemos mujer con mujer. Entonces la vemos nosotros agarraditas de la mano, la vemos besándose. Y eso debería de ser para nosotros vergonzoso. Porque aquí dice la Biblia que Dios, hermanos, como lo dejaron a él, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Significa pasiones de deshonra. Esto incluye, hermanos, tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres dejaron el uso natural que conviene. ¿Cuál es el uso natural? Que una mujer se consiga un marido. ¿Cuál es el uso natural? Que el hombre consiga una mujer. Pero hoy en día, hermanos, la mujer consigue una mujer y el hombre consigue a un hombre. Ahora, eso es, hermanos, fruto de no adorar a Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Como el hombre se cree el superinteligente, se va por otras fuentes, por otros lados. Te viene Dios, se separa de él y él comienza, hermano, a hundirse en su pecado. Y uno de los pecados es eso, hermanos, la inmoralidad o la perversión sexual. Y es más, aquellos que no cambian el uso natural, ellos mismos son unos pervertidos sexuales. Hermanos, hoy en día hay parejas, hermanos, de que no se satisfacen entre ellos dos. Quieren un tercero a veces. O quieren una tercera a veces. Algunos, hermanos, quieren hasta un animal o otras cosas. Y eso, hermanos, es una aberración delante de Dios. Entonces, ¿pero por qué ocurre eso? Porque han dejado a Dios. Porque su mente se corrompió y al dejar a Dios, hermanos, la mente se va deteriorando, se va hundiendo, se va corrompiendo. El hombre se va degradando. Es que el pecado empieza en un nivel y va y va y va. Por ejemplo, David. ¿Se recuerdan David? David salió a su terraza y en su terraza de repente vio una mujer que se bañaba. La vio desnuda. Preguntó quién era. Era la mujer de otro hombre. Él vino y la mandó a traer. Ahora, comenzó a vivir con ella. Hizo algo indebido él, algo fue pecado. Pero él, ¿qué hizo? Hermanos, cuando ella le dijo, estoy embarazada, ¿qué hizo él? Él pensó así, porque así somos los seres humanos. Yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Salió embarazada? Ah, dijo, yo soy inteligente. Así somos todos, hermanos. Lo voy a mandar a llamar. Va a venir el pobrecito, se acuesta con ella y decimos que es de él. Mira qué inteligente. ¿Sí o no? Buena la jugada, ¿sí o no? Pero fíjate que Dios, como Dios lo mira todo, entonces Dios dice, ¿sabes qué? A veces Dios deja que tú te salgas con las tuyas. Dios deja. Pero va a haber un día en que Dios dice, hoy no.
Hoy no. Hoy no. Entonces vino el hombre de esta mujer y llegó a la puerta y le preguntó al rey, ¿cómo está la guerra? Oh, mi señor rey, esto está así, esto está allá. Él ignorando lo que quería el rey. Ok, me diste el informe bien. Hagamos algo, te vas a acostar a disfrutar a tu señora. ¿Y qué le dijo el soldado? No, señor, aquí me quedo en la puerta suya. No, ve a disfrutar a tu mujer. Y él, no, señor, aquí me quedo. Aquí me quedo. Hermanos, pasó la noche. Y en la mañanita el rey preguntando a sus siervos. Y les dice, ¿se fue Urías a dormir con su mujer? Dijeron, no, señor. Aquí durmió en la puerta del palacio. Le volvió a decir, nunca fue a acostarse. ¿Y cuál era el sentir de Urías? Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a disfrutar a mi mujer y el arca del pacto en peligro allá? ¿Cómo es posible? Aquí me quedo. Allí se quedó. Y entonces dijo, ok, no me salió la jugada. Oh, haré otra. Haré otra. Escribió una carta y le dijo a Joab, Joab, pon a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla y haz retirada para que lo maten. Y le dio la carta y se la dio. Llévasela a Joab. Y Urías, como era fiel, llevó su carta allá. Y se la dio a Joab, al general del ejército. Joab abrió la carta. ¿Qué habrá hecho este de malo? Bueno, y así fue Joab, como era un general obediente al rey. Empezó lo fuerte de la batalla. Por aquí Urías, por aquí Urías. Y cuando ya estaba lo más fuerte de la batalla, retirada de todos. Y mataron al pobre Urías. Ahí le salió la jugada al rey. Según él, lo mataron al pobre hombre. ¿Merecía morir? No merecía morir. Pero el pecado es así. Tú haces algo pequeñito y por encubrir eso te lleva a otro, y cuando vienes a ver, estás hasta aquí. Entonces es importante que entienda eso. Dios, hermanos, nos abandona si nosotros no le damos la adoración de vida a Él. Y hoy en día el mundo está abandonado en su perversión sexual. Hoy en día dice que las mujeres cambiaron deliberadamente el uso natural. Hoy mujer se acuesta con mujer y hombre se acuesta con hombre. ¿Sí? Los hombres se encendieron en sus lascivias. La palabra lascivia es orexei en griego, que significa apetito sexual. Hoy hay hombres que tienen un apetito sexual desmedido. Solo andan viendo con quién ellos. ¿Sí? Usted, hermana, va a la tienda y de repente ve unos ojos grandototes detrás. Y usted así, ¿verdad? Sí, hermanos. Y entonces hay hombres que tienen una lista que ya se les acabó aquí y hasta van con la otra página. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque andan desenfrenados. Eso no es de Dios. Como están extraviados, su mente no está en adorar a Dios, sino en ver con cuántas se acuestan ellos. ¿Sí? Porque hay una desviación, ¿sí?, mental. Entonces, ellos andan con ese apetito. Entonces, no es correcto que una mujer se acueste con otra mujer. Y no es correcto que un hombre se acueste con un hombre. Fíjese, pero ¿sabían ustedes que hay teólogos homosexuales que tienen ellos su argumento? Oiga, le voy a leer esto. Mire, escuche. Los vocablos que se traducen mujeres y hombres significan hembras y machos. Los homosexuales contemporáneos insisten en que esos versos quieren decir que es un acto perverso de hombre con mujer, pero en una relación homosexual. Miren lo que creen ellos. Ok, hay una forma natural de tener una relación con su esposa. ¿Sí? Una forma natural. Entonces, si usted no hace esa forma natural, hace otra forma con su esposa, es una relación homosexual. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, dicen esos teólogos que a eso se refiere y a ellos no, que ellos sí pueden andar.
Así dice. Entonces, dice acá, esta exégesis, ¿ok? Es una exégesis torcida y no se puede justificar con las escrituras, ya que la única relación sexual que Dios bendice es la heterosexual, según Mateo 6. Vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo 19, perdón, Mateo 19. Hermanos, qué importante lo que estamos estudiando en esta tarde, porque estamos rodeados de estas cosas y debemos de conocerlas. Amén. Porque, hermanos, están por todos lados. Un amigo dice que fue a una tienda y cuando sintió ya, ni se había sentido cuando la mano se la estaba acariciando el que cobra y que me tenía dormido, dice yo. Yo sentía que me acariciaban la mano. Cuando lo voy viendo, dice, ¿ah? No. 19, verso 4, ¿lo tienen? Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá, ¿a quién? Ok, lo vuelvo. Dice, vuelvo y repito, y dijo por esto, el hombre, el varón, el macho, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice la mujer, hermano, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. No, no es así. Pero hoy el mundo quiere cambiar, hermanos, la palabra de Dios. Y entonces hoy parecemos nosotros los trogloditas, los ignorantes, los que no entendemos, somos nosotros. Y Dios en su palabra enseña que las cosas deben de ser así. Entonces, lo que les dije antes, esa exégesis es una exégesis torcida de gente que quiere continuar en su pecado. Y por eso ellos tienen ese tipo de conclusiones. Amén. Entonces, hermanos, toda relación homosexual consiste en un extravío sexual, por lo tanto está sujeta al juicio de Dios. Todos los actos lascivosos y vergonzosos llevarán consigo las semillas del castigo, o sea, la retribución debida de parte de Dios. Amén. Muy bien. Y por último, abandonados a un estilo de vida depravado. Mire todas las cosas que le pasan a uno cuando uno no adora al verdadero Dios como debe de ser. Cuando uno no le da la honra de vida a Dios, mire todo lo que acontece. Lo último, abandonados a un estilo de vida depravado. En Romanos 1:28, Romanos 1:28. ¿Lo tiene? 1:28. Dice la palabra del Señor así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente ¿cómo? Para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, esto no es tan sencillo como nos podemos imaginar. Entonces a la gente se le predica el evangelio y las personas no quieren aceptar el evangelio y no se dan cuenta que detrás de esa no aceptación existen grandes consecuencias. Por ejemplo, sí, maldiciones. Por ejemplo, imagínense que como no le dan la honra y la adoración debida a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Imagínense qué interesante. La palabra reprobada en griego es adokinom. Y esa palabra, hermanos, significa que es una mente desaprobada, que se expresa en los detalles, en las actitudes y en las acciones de las personas que no convienen, impropio, ajeno o extraño. Y es cierto, una persona que tiene una mente no aprobada por Dios, sino una mente desaprobada por Dios, ¿qué cosa va a hacer la persona, el ser humano? Hermano, nada bueno. ¿Qué hace? Ingiere drogas. ¿Qué hace, hermano? Se prostituye.
¿Qué hace, hermanos? Asesina, mata, golpea. Es una mente reprobada porque no adoró como debe de ser al Dios verdadero. Existe una degradación mental en la persona, producto de desechar a Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos bien esto. Cuando una persona desecha a Dios, no quiere saber nada de Dios, es obvio, hermanos, que todas estas cosas, él va a estar metido en esas cosas, o ella va a estar metida en todas estas cosas. ¿Están conmigo? Se nota, hermanos. Por eso la Biblia dice, las mujeres no se unan con yugo desigual. A los hombres no se unan con yugo desigual. Imagínate, tú te casas con una mujer pagana que le gustan las fiestas y todo. Tú arreglándote para irte a la iglesia y ella arreglándose para irse ¿a dónde? Al baile. Entonces tú en el culto levantando las manos y ella ya con uno y con otro hermano y te llega bien alegrita a la casa. ¿Tiene razón o no tiene razón Dios? Tiene razón Dios. ¿Es una bendición adorar al verdadero Dios? Claro que sí, porque la mente de nosotros se regenera. Es que por naturaleza, hermanos, traemos desviaciones en nuestra mente. Hermanos, por naturaleza somos malos. ¿Se ha fijado que los niños pequeñitos ni hablan y vienen a la mamá? La cachetean. ¿De dónde aprendieron eso? Es algo natural que uno ya trae la maldad dentro de uno. Pero cuando uno viene al evangelio, ¿qué es lo primero que le enseña el Señor en su palabra? Honrad a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Pero allá afuera la gente, ¿qué hace? Hay gente que maltrata a la mamá o al papá, no le tiene respeto. Pero Dios nos enseña en toda su palabra que debemos de honrar a nuestra mamá, honrar a nuestro papá, ¿sí? Cuidar nuestra familia, ¿sí? Cuidar la iglesia. Dice que manifiestas son las obras de la carne, ira, enojo, cela, contienda, todas estas cosas, quítenselas, dice. Quítese vosotros toda gritería, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, Dios al venir a sus pies, al recibir a Jesús, comienza a regenerar nuestra mente. Y fíjese que pensamos diferente a la gente que no tiene a Dios en su mente y en su corazón. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la desgracia que ocurre en esta tierra no es porque Dios, hermanos, la esté mandando como un castigo. Nosotros mismos lo hemos ocasionado. Nosotros mismos, hermanos, al desviarnos de Dios, al apartarnos de Dios, al no darle la gloria de vida a Dios y al ir a adorar una imagen, adorar un pedazo de cartón, cualquier otra cosa, entonces eso hace que Dios se moleste con nosotros y se aleje, y por eso ocurre tanta cosa, hermanos. Por ejemplo, el estilo de vida depravado, las orgías, las relaciones homosexuales, son producto de la idolatría. La Biblia lo enseña. Entonces, lea bien la Biblia, es lo que la Biblia enseña. No lo dije yo, no es un invento mío, no es algo que yo me inventé, que yo quise hablar. Aquí está en la palabra de Dios. Eso es una consecuencia. Entonces, hermanos, no es que Dios cause los males sobre esta tierra. Es que el hombre se alejó de Dios, buscando sus propios sistemas de alabanza y adoración, hermanos, buscando sus propios dioses. Y por eso hoy, hermanos, estamos cosechando lo que sembramos. El extravío de el extravío de nuestros pecados. Cuando uno se aleja de Dios, hermanos, y no se arrepiente, obviamente, todas estas cosas están sobre uno. ¿Quieren ponerse de pie? Entonces Dios, hermanos, Dios es bueno y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, hermanos, llenarnos de su presencia y de su gracia. Qué bueno que nosotros ya salimos, hermanos, de ese tipo de cosas. Y estamos luchando, no es que seamos perfectos, sino estamos luchando por ser cada día mejores. Entonces el hombre es culpable de sus propias desgracias. No es Dios, sino el hombre, por haber desviado la adoración al verdadero Dios. Si a usted le quedó alguna duda con respecto a este tema, usted puede buscarme. Si usted quiere una copia de mi estudio, yo se lo puedo dar también. ¿Sí? ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Y darle gracias a Dios porque
Imagínese, usted está fuera de todas estas cosas. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos permitiste un día abrir nuestros ojos espirituales. Estábamos hundidos en la idolatría, adorábamos imágenes, servíamos a otros dioses, pensando que hacíamos lo correcto, pero eso lo hicimos en tiempos de ignorancia, hasta que un día la luz tuya llegó a nuestro corazón y tú nos hiciste, Señor, entender lo que tú has establecido en tu palabra. Tú eres un Dios real y tú te dejas ver por medio de todo lo que nos rodea. Tú te manifiestas por medio de todas las cosas que están allí. Todo te revela a ti, Padre, y tú lo único que quieres es que nosotros te adoremos y te exaltemos a ti. Padre, en esta noche, si hubiese algún hermano que todavía, si hubiese alguien que todavía, Padre, tiene este tipo de prácticas, oramos para que tú lo ilumines y para que pueda entender que al único que hay que adorar es al Dios invisible, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y bendícenos, Señor. Si alguno necesita oración y quiere venir